Vienes conmigo. El CEO millonario encontró a una enfermera tiritando en la parada de autobús, luego se la llevó a casa y nunca la dejó irse. La nieve caía con más fuerza que en todo el invierno, cubriendo las calles de Nueva York con un manto espeso y silencioso. La medianoche había pasado hacía rato y la ciudad, que usualmente nunca duerme, parecía haberse quedado dormida bajo el peso de la tormenta. Las farolas arrojaban un tenue resplandor anaranjado a través de la neblina, y el viento aullaba entre los edificios vacíos. Un elegante Bentley negro se movía lentamente por la calle desierta. Sus neumáticos crujían suavemente contra la nieve. Dentro, Alexander Red estaba sentado con una mano sobre el volante de cuero y la otra ajustando los controles de la calefacción. El mundo exterior era un borrón blanco y no tenía ninguna razón para estar conduciendo a esa hora, salvo que a menudo no podía dormir. Al girar por Lexington Avenue, vio algo. Alguien, en la parada del autobús. Entrecerró los ojos, reduciendo la velocidad del coche hasta detenerse bruscamente. Allí, acurrucada en el banco metálico y frío, había una joven con uniforme de enfermera. Su cabello rubio estaba húmedo por la nieve. Sus hombros temblaban bajo un abrigo demasiado fino. Estaba sentada rígidamente, con las manos metidas en los bolsillos y la mirada perdida. Su teléfono yacía inservible en su regazo, con la pantalla negra, sin batería. El ceño de Alexander se frunció. Sin pensar, puso el coche en punto muerto y salió. El frío lo golpeó al instante, mordiendo a través de su abrigo, pero casi no lo notó. Se acercó a ella con pasos silenciosos, la nieve amortiguando el sonido de sus zapatos. Ella no levantó la vista hasta que él habló. «Vienes conmigo». Ella giró la cabeza hacia el de golpe, los ojos abiertos con alarma. «Disculpe, ni siquiera lo conozco». Él la miró directamente, con una voz tranquila pero firme. «No voy a dejar que te congeles aquí. Eso no va a pasar». Ella se levantó rápidamente, instintivamente retrocediendo unos pasos. «Estoy bien», dijo, aunque su voz temblaba y sus dientes castañaban. «Estoy esperando el próximo autobús». «No hay próximo autobús», respondió él, mirando hacia la calle vacía. «No esta noche. Todo está cerrado. No hay taxis, ni trenes. Y estás vestida con uniforme médico en medio de una tormenta de nieve». «Puedo arreglármelas», insistió ella, abrazándose con fuerza. Él no se acercó más, pero había algo en su mirada que no la dejaba apartar los ojos. No era lástima, ni atracción. Era otra cosa, como un reconocimiento silencioso. Se quitó su largo abrigo negro y se lo ofreció. «Ponte esto». Ella dudó, luego lentamente lo tomó y se lo puso sobre los hombros. Estaba cálido, olía vagamente a cedro y a algo caro, y al instante mitigó la picadura del frío. «Puedo llevarte a casa», dijo simplemente. «¿Dónde vives?» «Harlem», respondió ella con cautela. «Demasiado lejos para caminar. Y no hay forma de que un taxi llegue hasta allí. Mi coche tiene calefacción y no soy un psicópata. Puedes sentarte atrás y te llevaré a donde necesites. O puedes quedarte aquí y tener hipotermia. Tú eliges». Ella lo observó por un largo segundo. Le parecía familiar, aunque no sabía por qué. Su rostro tenía esa estructura clásica y definida que se ve en las revistas. Ojos grises y fríos. Un traje perfectamente entallado bajo una bufanda de cachemira oscura. El cabello comenzaba a cubrirse de nieve. Parecía alguien que jamás habría parado en una parada de autobús congelada en su vida. Contra su mejor juicio, fue su cuerpo el que respondió primero. Sus piernas se movieron antes que su voz. «Está bien», murmuró, y él abrió la puerta del pasajero. Ella se deslizó adentro, sin saber si era un error, sin estar segura de nada salvo del calor que le envolvió de inmediato. La puerta se cerró con un suave golpe, amortiguando el viento. Lo observó mientras él rodeaba el coche y se sentaba a su lado. Luego la miró una sola vez antes de alejarse del bordillo. Ninguno de los dos dijo una palabra, mientras el coche avanzaba por la calle nevada. Dos desconocidos en un vehículo silencioso, unidos por nada más que un momento improbable y la misericordia de un hombre que nunca se detenía por nadie, hasta esta noche. El zumbido del calefactor llenaba el silencio entre ellos mientras el Bentley se deslizaba por las calles cubiertas de nieve. Las ventanas se despejaban lentamente, revelando la ciudad brillante bajo el blanco manto. Dentro del coche, el calor era casi impactante después del frío amargo del exterior. Lily estaba rígida en el asiento de pasajero, con las manos aún apretadas alrededor del abrigo que le había dado. Lo acercó más,
inhalando el aroma desconocido pero reconfortante impregnado en la tela. Olía a dinero, sí, pero también a algo tranquilo, sereno, seguro. Miró de reojo al hombre que conducía. No había dicho una sola palabra desde que ella subió. Parecía completamente concentrado en la carretera. Su perfil se recortaba con nitidez bajo el resplandor de las luces del tablero. Todo en él era meticuloso. Su postura, su reloj, incluso la forma en que sujetaba el volante. «Gracias», dijo ella en voz baja, más por costumbre que por expectativa. Él no la miró. «No tienes que agradecerme. Estabas congelándote». Ella dudó. Aún así, la mayoría de la gente no se habría detenido. Una leve sonrisa asomó en la comisura de sus labios. «No soy como la mayoría». La respuesta podría haber sonado arrogante, pero no lo hizo. Era simplemente un hecho. Volvieron al silencio, y Lily se recostó contra el asiento. El cansancio la golpeó con fuerza ahora que por fin estaba caliente. 14 horas seguidas en el hospital, con poco personal, sin pausa para almorzar y un paciente en paro durante su última hora. No había planeado perder el último autobús, pero cosas así seguían ocurriendo. Su vida era un acto de equilibrio al borde del colapso. Alquiler atrasado, su segundo trabajo recortando turnos y el cobrador de préstamos estudiantiles llamando como un reloj. Él giró el coche hacia un garaje subterráneo. Los ojos de Lily se agrandaron al descender por una entrada privada, con concreto pulido y luces suaves. «¿Tú vives aquí?», preguntó, alzando las cejas. «Por ahora», respondió él, poniendo el coche en estacionamiento. «Vamos, te quedarás aquí esta noche». Ella parpadeó. «¿Qué?». «No es una pregunta», dijo él, ya saliendo del coche. «Necesitas un lugar donde dormir. Yo tengo más que suficiente espacio». Sus instintos se encendieron. «No puedo simplemente quedarme en casa de un desconocido». Él se detuvo junto a la puerta del pasajero abierta, mirándola a los ojos sin fuerza ni súplica. «Sin condiciones. Me quedaré en la habitación de invitados. Cierra la puerta con llave si quieres, pero no vas a deambular por esa tormenta». Ella se mordió el labio. Una parte de su mente le decía que esto era una locura. La otra, aplastada por la fatiga y el recuerdo de ese banco helado, dudaba. Después de un momento, salió del coche. El interior del apartamento era aún más impresionante de lo que imaginaba. Ventanas del suelo al techo, luces cálidas, una chimenea encendida y un silencio tan completo que parecía sagrado. El espacio era elegante pero no frío, con gusto masculino sin ser ostentoso. «Puedes tomar la habitación de la izquierda», dijo él, señalando un pasillo. «Hay ropa limpia en el cajón. Te quedará grande, pero estará caliente». Ella se volvió hacia él lentamente. «¿Por qué estás haciendo esto?». Él se encogió de hombros ligeramente. «Porque puedo, y porque tengo conciencia». La luz de la mañana se filtraba por las altas ventanas, bañando con oro suave la habitación de invitados. Lily despertó con el aroma del café flotando por el apartamento y la extraña comodidad de unas sábanas mucho más suaves que cualquier otra que hubiera tenido. Por un momento olvidó dónde estaba. Luego lo recordó todo: la nieve, el Bentley, el extraño que le había hecho ramen a las 2 de la mañana. Encontró una nota sobre la encimera de la cocina, escrita con una caligrafía precisa e inclinada. «Hay dinero para el taxi sobre la mesa. Puedes irte cuando estés lista, pero si quieres volver a hablar, llámame». Debajo, un billete nítido de 100 pesos y una tarjeta de presentación. Alexander Reed, Reed Global Investments. Ella miró el nombre durante un largo minuto. Le sonaba vagamente. Artículos de revistas, blogs de finanzas, alguna lista de Forbes que había hojeado en una fila de supermercado. Así que eso era él. Tomó el dinero, pero dejó la tarjeta. Pasaron 3 días. No llamó. Pero en la cuarta noche, mientras trabajaba como voluntaria en una feria de salud comunitaria organizada por el hospital, lo volvió a ver. Estaba de pie al fondo del salón, silencioso e inmóvil entre la multitud de enfermeras, pacientes y donantes. Sin fanfarria, sin séquito. Solo él, vestido de gris carbón, con las manos en los bolsillos del abrigo, los ojos recorriendo la sala hasta posarse en ella. Lily estaba ayudando a un anciano frágil a sentarse para su chequeo gratuito. No tenía identificación, ni seguro, ni familia registrada. Solo un abrigo desgastado y una sonrisa amable. Ella se arrodilló a su lado, hablándole suavemente, tomándole la presión con la ternura de quien cree que toda persona merece dignidad, sin importar sus circunstancias. Desde el otro lado de la sala, Alexander observaba.
No se movió. No interrumpió. Pero algo en su expresión cambió. Algo sutil, pero profundo. Cuando la fila disminuyó y la multitud empezó a dispersarse, Lily se giró y lo notó. Dudó, luego se acercó. ¿Me seguiste hasta aquí?, preguntó, medio en broma, medio insegura. No, respondió. Yo financio este programa cada año. Solo que no esperaba verte. Ella cruzó los brazos. Pues aquí estoy. Él miró alrededor del salón. ¿Haces voluntariado después de turnos de 14 horas? Ella se encogió de hombros. La gente necesita ayuda. Sé lo que es no tenerla. Él asintió, en silencio por un momento, y luego dijo, mi madre era enfermera. Solía llevarme a lugares como este cuando era niño. Lo odiaba entonces, pero ahora creo que lo entiendo. Lily ladeó la cabeza. Nunca mencionaste eso. Hay muchas cosas que no menciono, respondió él, con una leve sonrisa en los labios. Se quedaron en silencio por un momento. Luego él dijo, ven conmigo. Solo por un café. Sin presión. Ella volvió a dudar, pero esta vez asintió. El café se convirtió en una caminata. La caminata en sentarse en una banca al borde de Central Park, donde la nieve se había derretido lo justo para dejar ver la tierra. No hablaron de dinero, ni de carreras, ni de nada impresionante. Hablaron de insomnio, del mal café de cafetería, de libros que habían comenzado y nunca terminado. Y se volvió un patrón. Veces, su perfil afilado se suavizaba a la luz tenue del monitor. Todo en él parecía exacto. Su postura, su reloj, incluso cómo sostenía el volante. En las semanas siguientes, seguían encontrándose. O tal vez no era por accidente. Ella empezaba a sospechar, pero nunca preguntaba. A veces coincidían en la cafetería del hospital, tarde en la noche. A veces él enviaba a un chofer para llevarla a algún lugar tranquilo, donde ya la esperaba con chocolate caliente o una bolsa de sus patatas favoritas. Se lo había preguntado una vez, casualmente, y lo recordó. Nunca etiquetaron lo que estaban haciendo. Nunca se tomaban de la mano. Pero se sentía como algo más real que todo lo que ella había conocido antes. No estaban saliendo. Eran dos personas aprendiendo cómo volver a sentirse vivas. Una noche, sentados uno junto al otro en los escalones del Museo Metropolitano, compartiendo un silencio lleno de pensamientos no dichos, ella lo miró y dijo, «Eres diferente a lo que la gente dice de ti». Él se volvió hacia ella, su voz baja. «¿Y tú?». Ella sonrió. «¿Qué dicen de mí?». «Que eres demasiado amable para tu propio bien». Ella se encogió de hombros. «No es amabilidad, es solo humanidad». Él la miró por un largo momento. «Entonces, tal vez estoy intentando recordar la mía». Ella no respondió. Solo se recostó y miró hacia las estrellas que asomaban entre la neblina de Nueva York. Y por primera vez en mucho tiempo, la noche se sintió suave. Alexander Red siempre había sido un hombre que prefería el silencio. Allí se sentía más en control, más él mismo. El éxito llegó temprano, quizás demasiado. A los 30 años ya había creado y vendido su primera empresa tecnológica. Luego pasó a las finanzas, donde su precisión despiadada le ganó la clase de reputación que hacía que la gente lo envidiara o lo evitara por completo. Pero el dinero nunca llenó el silencio en su vida. Solo lo acolchó. Tenía 12 años cuando su madre murió. Cáncer. Rápido y despiadado. Ella era enfermera en un pequeño hospital comunitario, del tipo que se quedaba hasta tarde con los pacientes moribundos, que llevaba mantas a los sin techo, que besaba a su hijo para desearle buenas noches aunque no pudiera mantenerse en pie de cansancio. Su padre, un hombre frío y distante obsesionado con los negocios, no supo qué hacer con un niño en duelo. Así que envió a Alexander a un internado y se enterró en informes trimestrales. Alexander aprendió a no necesitar a nadie, a no esperar calidez, a no tener esperanzas de ternura. A los 25 ya tenía millones. A los 30, miles de millones. Pero nada de eso borraba el recuerdo de su madre. En su despacho privado, oculto tras paredes de vidrio y nogal pulido, había una sola fotografía que nunca movía. Una imagen descolorida de su madre en su uniforme de enfermera, sonriendo a la cámara como si nada pudiera salir mal. El uniforme de Lily era casi idéntico. Fue lo primero que le llamó la atención de ella, incluso antes de sus manos temblorosas o su voz terca. Nunca se lo dijo a Lily. En cambio, empezó a hacer lo que mejor sabía, operar en silencio. A través de canales legales discretos, localizó los préstamos estudiantiles restantes de Lily y los pagó por completo. Creó una beca de salud con su nombre en la escuela de enfermería donde ella había estudiado.
sin anuncios, sin crédito. Notó que el hospital donde trabajaba luchaba por mantener su programa de atención a personas de bajos ingresos, especialmente en los meses fríos. Una donación silenciosa llegó. Anónima, por supuesto. Suficiente para mantenerlo en pie los próximos 3 años. Era cuidadoso. Nunca dejaba que ella viera los hilos que movía detrás del telón. Para Lily, él seguía siendo solo Alexander. Extraño, silencioso, generoso en pequeñas cosas, pero nunca ostentoso. Ella no tenía idea de lo cerca que él seguía su mundo. De cuántas veces reprogramaba sus propias reuniones solo para sentarse al fondo de alguna conferencia donde ella podría estar. O cómo una vez esperó durante horas en su coche, afuera del hospital, durante una tormenta de nieve, solo para asegurarse de que ella llegara a su turno nocturno sana y salva. Se decía a sí mismo que no era cuestión de control. Era para asegurarse de que ella tuviera la libertad de seguir haciendo lo que amaba. Él había visto lo que el agotamiento hacía con personas como ella. Lo había visto en los ojos de su madre, cerca del final. «Te habría gustado», murmuró una vez frente a la foto. Eran iguales, pero nunca dijo esas palabras a Lily. Aún no. Todavía estaba aprendiendo a abrir la puerta a esa parte de sí mismo. La parte que enterró hacía mucho tiempo, cuando un niño pequeño con un traje negro se paró junto a un ataúd y dejó de creer que el mundo podía ser suave. Lily estaba cambiando eso. Con cada risa despreocupada. Con cada historia nocturna sobre envases de comida y tazas desparejadas de té. Ella deshacía la armadura que él había llevado por décadas. Pero no sabía lo que él hacía por ella en las sombras. No lo hacía por gratitud. Lo hacía porque algo en ella hacía que el silencio dentro de él se sintiera menos eterno. Y para un hombre como Alexander, eso lo era todo. El pasillo del hospital olía a antiséptico y a café recalentado. Las enfermeras se movían con rapidez de habitación en habitación. Los médicos gritaban órdenes por teléfono. Y las luces del techo zumbaban débilmente, como un corazón cansado que se niega a detenerse. En la habitación 412, una figura yacía inmóvil sobre la estrecha cama del hospital. Su piel, pálida. Su respiración, lenta. Su cabello rubio, esparcido por la almohada como luz solar derramada, apagada por el agotamiento. Lily se había desplomado a mitad del turno, justo en el pasillo entre 2 habitaciones de pacientes. No había comido en 12 horas, había trabajado un turno doble y estaba a mitad de otro cuando sus rodillas cedieron y su visión se volvió negra. Para cuando alguien la atrapó, ya estaba inconsciente. No había ningún familiar registrado en su archivo, pero alguien aún apareció. El coche negro de Alexander llegó al estacionamiento del hospital 30 minutos después de la llamada. Sin titubeos, sin retrasos. Cuando entró al edificio, el personal levantó la vista, no porque lo reconocieran, sino por la fuerza de presencia que traía consigo. Un hombre que rara vez ponía un pie en lugares así, a menos que vidas o empresas estuvieran en juego. Llegó a su habitación. Abrió la puerta y se detuvo. Ella parecía pequeña, demasiado pequeña. Su línea intravenosa colgaba silenciosa junto a la cama, con el suero goteando en su brazo como disculpas susurradas por lo que su cuerpo había soportado. Su pecho subía y bajaba con ritmo entrecortado. Entró lentamente, sus pasos pesados, y se sentó junto a ella. Durante un largo momento, no hizo nada. Solo la observó. Luego extendió la mano y tomó la de ella con suavidad. Estaba fría. La presionó entre las suyas, como recordaba que su madre hacía cuando tenía fiebre de niño. Cerró los ojos. Cuando Lily se movió, 2 horas después, fue por la sensación de calor envolviendo su mano. Sus párpados se agitaron, y lo primero que vio fue a él, Alexander, sentado allí, con las mangas remangadas, la corbata aflojada, el cabello un poco desordenado, como si se le hubiera pasado la mano demasiadas veces. «¿Qué?», susurró ella. «Te desmayaste», dijo él, con la voz tensa. «Estás gravemente deshidratada y mal alimentada». Ella parpadeó lentamente. «¿Eso es todo lo que tienes que decir?». Su voz se quebró, y cuando ella se giró completamente para mirarlo, sus ojos estaban oscuros como tormenta. Intentó incorporarse, haciendo una mueca. «No es gran cosa. Solo me esforcé un poco de más». «¿Un poco?», estalló él, poniéndose de pie de golpe. «Trabajas en 2 empleos, te saltas comidas, apenas duermes. ¿Y crees que eso no es nada?». Ella volvió a hacer una mueca, no de dolor, sino por la dureza en su tono. «Alexander». «No», dijo él,
empezando a caminar por la habitación, las manos apretadas a los costados. Deberías haberme dicho. Yo habría ayudado. No quería ayuda, dijo ella con firmeza, y el aire entre ellos se detuvo. Él se giró lentamente hacia ella. Los ojos de Lily se llenaron de lágrimas. Su voz temblaba. Siempre me he cuidado sola. Desde los 16. Nadie aparece. Nadie se queda. Y yo, no quería deberte nada. No quería que me miraras como si estuviera rota. Él se acercó lentamente. Ella se limpió la cara, avergonzada. Lo siento. No quería desmoronarme así. No te estás desmoronando, dijo con suavidad. Has estado sosteniendo el mundo con tus propias manos. Ella lo miró a los ojos, vulnerable, expuesta. Él se sentó a su lado de nuevo, más despacio esta vez, y le tomó la mano otra vez. Pero ahora la sostuvo con fuerza. Ya no más, dijo en voz baja, la ira disipada, reemplazada por algo más profundo. De ahora en adelante, yo me encargo de ti. Ella lo miró, atónita. No lo dijo como un hombre reclamando propiedad. Lo dijo como un hombre haciendo una promesa. Un voto. Lágrimas le resbalaron por las mejillas y no apartó su mano. Y por primera vez, en mucho tiempo, Lily sintió lo que era ser vista, ser cuidada. No porque lo pidiera, no porque lo mereciera, sino porque alguien simplemente se negó a dejarla sufrir sola. La mudanza ocurrió sin conversación. No hubo un momento oficial, ni propuesta, ni cajas rotuladas ni acuerdos firmados. Una tarde, Alexander se había ofrecido a llevar a Lily a su apartamento y ella simplemente dijo, «Ya no vivo realmente ahí, ¿verdad?» Él asintió una vez, y desde ese momento, sus cosas empezaron a aparecer en el espacio de él. Nunca hablaron de ello, solo se adaptaron. Sus uniformes estaban doblados junto a sus trajes en el armario, su cepillo de dientes junto al de él en el baño. Le liberó un cajón en la cocina para su té, y dejó una manta suave sobre el sofá porque ella siempre tenía frío. Aún así, no había susurros de te amo, ni cenas a la luz de las velas, ni brazos que la envolvieran por las noches. Él dormía en el sofá. Al principio, ella pensó que era caballerosidad. Luego, tal vez incomodidad, hasta que se dio cuenta de que él temía algo que no sabía nombrar. Estaba aprendiendo a estar cerca, pero lo hacía despacio. Alexander mostraba afecto en gestos no hablados. Cada vez que Lily tenía un turno nocturno, un envase con su comida favorita la esperaba en el refrigerador de personal con una nota pegada. «Come, por favor». Su foto, una toma espontánea que le había hecho mientras reía en Central Park, estaba enmarcada sobre su escritorio, en la oficina donde nadie más entraba. Una vez, cuando olvidó su abrigo en casa, apareció un mensajero en el hospital con uno nuevo, hecho a medida, elegante y demasiado caro. Él nunca decía «te extraño». Pero comenzó a cancelar reuniones solo para acompañarla caminando a trabajo. Ella sabía que la cuidaba, pero no sabía si él entendía lo que eso significaba. Porque aún había un muro silencioso y suave que ella no podía escalar. Nunca decía cómo se sentía. Nunca le tomaba la mano en público. Nunca le pidió que se quedara a dormir en su cama. No porque no la deseara, sino porque quizás no sabía cómo necesitar a alguien en voz alta. Una noche, Lily volvió de un turno y encontró el apartamento tranquilo como siempre. Las luces tenues, una chimenea encendida. Su libro favorito descansaba sobre el apoyabrazos del sofá, tal como lo había dejado. Pero él no estaba. Lo encontró en su oficina, mirando por la ventana. La foto de su madre a su lado. La de ella, solo a unos centímetros. Ella entró. Su voz era suave. «Siempre miras esa foto cuando algo anda mal». Él no se giró. «Me ayuda a recordar». ¿A recordar qué? Su silencio fue largo. Que personas como ella, y como tú, aún existen. Ella tragó saliva, con fuerza. «Alexander», susurró, «¿qué estamos haciendo?» Él por fin la miró. «¿Qué quieres decir?» «Esto», dijo, haciendo un gesto entre ambos. «Vivimos juntos, hablamos, compartimos comidas, pero no nos tocamos, no decimos nada. Ni siquiera sé si quieres que esté aquí». «Quiero que estés aquí», dijo demasiado rápido. «Entonces, ¿por qué siento que soy una invitada en tu vida?» Su voz se quebró. «¿Por qué no me dejas entrar?» Él bajó la mirada, la mandíbula tensa. «Porque cuando dejo entrar a la gente, se va». «Yo no soy la gente», dijo ella. «Soy yo». «Lo sé». Su voz era baja.
Eso lo hace más difícil. Ella lo miró por un largo tiempo. Luego dijo suavemente, «Te amo, Alexander. Creo que desde hace tiempo». Él la miró, los ojos bien abiertos, pero no dijo nada. El silencio se estiró demasiado, y ahí fue cuando ella supo. Asintió lentamente, con una sonrisa triste. «Está bien», susurró. «No tienes que decirlo. Pero no puedo seguir esperando a un hombre que no puede decidir si se le permite sentir». Se dio la vuelta y salió de la oficina. Esa noche hizo su maleta. Él no la detuvo. Se quedó en el pasillo, con una mano en el marco de la puerta, los labios entreabiertos, todo su cuerpo tenso, como si estuviera luchando contra algo antiguo y duro. Pero no dijo nada. Cuando la puerta se cerró tras ella, el silencio en el apartamento cambió. Ya no era suave. Era devastador. El silencio que ella dejó era ensordecedor. Durante días, Alexander se movió por su ático como si caminara dormido. El fuego en la chimenea ardía abajo. Su manta seguía sobre el sofá, sin tocar. Su taza aún estaba en el fregadero. Su aroma seguía en su abrigo, y se descubría parado en los umbrales, buscándola sin darse cuenta. Las reuniones pasaban sin su atención. Los inversionistas llamaban y eran ignorados. Una fusión multimillonaria fue pospuesta, algo que no había hecho en 15 años de negocios. Su asistente llamó suavemente a la puerta de su oficina una tarde. «Señor Reed, la Junta de Tokio está esperando su confirmación». Él miraba la foto en su escritorio, la de Lily, la que no podía moverse. «Cancélala», dijo. La asistente parpadeó. «Señor, dije que la canceles». Luego se puso de pie, tomó su abrigo y salió del edificio sin decir otra palabra. Necesitaba encontrarla. Era tarde cuando llegó al hospital. La nieve había comenzado a caer de nuevo, ligera pero constante. La ciudad zumbaba a su alrededor mientras cruzaba las puertas automáticas. El aire dentro, estéril y brillante, tan distinto al calor que ella solía aportar. En la recepción, preguntó por ella. La enfermera miró la pantalla y luego frunció el ceño. «Lily Bennett se transfirió hace 2 semanas». Su corazón se desplomó. «¿Transferida?» «Sí», dijo la enfermera, con cortesía distraída. «Ya no está en esta instalación». No dejó dirección de reenvío. Se quedó allí un largo momento. Atónito, el vestíbulo estaba lleno de pacientes, doctores corriendo, el pitido constante de las máquinas. Pero él no escuchaba nada. Ni siquiera se despidió. Murmuró. La enfermera lo miró, con simpatía. «¿Es usted familia?» Él dudó. «No», dijo en voz baja. «Supongo que no». Salió. El aire frío le mordía la piel. Los copos de nieve caían sobre su abrigo y se derretían sin dejar rastro. Caminó hacia el patio del hospital y se detuvo en el centro, rodeado de bancos silenciosos y árboles desnudos. El pecho le dolía. Alzó el rostro al cielo, los ojos llenándose antes de que pudiera detenerlo. «Ella era lo único», susurró, con la voz quebrada, «que me hacía humano». Y la nieve siguió cayendo. El invierno volvió a Nueva York con un susurro de copos y una suavidad que hacía que la ciudad se sintiera más amable. Había pasado 1 año desde que Lily se fue. 1 año desde que se alejó del hombre que aún no había aprendido a amar en voz alta. Ahora era distinta, más fuerte, más segura. Como jefa de enfermería en un pequeño hospital del norte del estado, era respetada y necesaria. Aún así, en las noches tranquilas, con una taza de té en las manos, seguía pensando en él. Seguía preguntándose si la había buscado. Seguía sintiendo el eco de las palabras que él nunca dijo. Entonces llegó la llamada. Su tía había sufrido un leve derrame cerebral y Lily volvió a la ciudad para cuidarla. Se mudó a un pequeño alquiler cerca del Upper East Side, diciéndose que era temporal. Una mañana nevada, caminando por calles familiares, entró instintivamente en una pequeña florería que siempre había amado. La misma donde, mucho tiempo atrás, había visto a Alexander eligiendo flores para una niña. Sonó la campana. Ahí estaba él, de espaldas, alto, quieto, levantando un tallo de tulipanes blancos del expositor. Ella se quedó congelada. Él se giró. Sus ojos se encontraron y, por un momento, el mundo contuvo el aliento. Alexander lucía mayor, más sabio, más suave, pero seguía siendo él. Colocó las flores con cuidado y se acercó a ella. Cerca, pero no demasiado. «Vienes conmigo», dijo, con voz baja. Las palabras resonaron desde 1 año atrás, pero ahora llevaban algo crudo, algo real. Se detuvo, sus ojos firmes,
Si todavía quieres. Nunca dejé de esperar, dijo ella. Guardaste todo, susurró ella. Te guardé a ti, respondió él. Entre ellos, el anciano que Lily había cuidado en una colecta benéfica del hospital. El mismo momento en que Alexander realmente la había visto. Se levantó para hablar durante la ceremonia. Ella siempre fue un ángel, dijo entre lágrimas. Y ahora ha encontrado a su guardián. Alexander dijo sus votos sin notas. No sabía cómo amar antes de ti, dijo. Pero prometo que cada día aprenderé contigo. Lily le tocó la mejilla, su voz suave. Aprenderemos juntos. Esa noche, mucho después de que el último invitado se marchara y las velas parpadearan bajo, se sentaron envueltos en una manta, en el porche de su nuevo hogar. El susurro de una tormenta de verano se acercaba en la distancia. Lily se recostó en él, sonriendo. Nunca pensé que una noche helada en una parada de autobús me llevaría a casa. Alexander besó su cabello. Su voz fue un susurro contra el viento. Aquella noche, dijo, no te salvé yo. Giró suavemente su rostro hacia él. Tú me salvaste a mí. Y esa fue la historia de una noche helada, un hombre silencioso y la mujer que le enseñó a amar. A veces, las personas que nos salvan no llegan con grandes gestos. Vienen envueltas en bondad silenciosa, ramen a medianoche y una mano sostenida en silencio. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó que el amor puede comenzar en el momento más inesperado, por favor no olvides dar like, compartir y, sobre todo, suscribirte a Soul Stirring Stories para más historias reales que sanan, elevan y se quedan contigo mucho después de que la pantalla se desvanece. Hasta la próxima. Mantente cálido, mantente amable y recuerda. A veces el encuentro más pequeño puede cambiarlo todo.